Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén viendo este video. Este es un taller de química general que se realiza en el PAYEP, Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia de la Universidad de Santiago de Chile. Y hoy día vamos a ver una pregunta de estructura de Lewis y cargas formales. Primero, tenemos que saber que las cargas formales nos sirven para discriminar cuál estructura más probable que ocurra ante otra. Entonces, en este momento tenemos esta pregunta que dice determinar mediante cargas formales cuál de las siguientes estructuras de Lewis es la más probable para el ácido sulfúrico o H2SO4. Como ven, aquí tenemos las dos estructuras de Lewis, que en la primera parte tenemos que analizar la estructura en sí, ya que vemos que el azufre es el átomo central, esto principalmente porque es el átomo menos electronegativo de la estructura, colocándose siempre el menos electronegativo en el centro de la estructura, siendo el átomo principal. Los hidrógenos siempre se colocan, en este caso, al lado de los oxígenos, enlazándose con los oxígenos porque pertenece este compuesto a los tipos de oxoácidos, siendo la estructura de esta forma. Entonces, ahora ya que tenemos claro el hecho de por qué las estructuras se generan de esta forma, vamos a partir el análisis de las cargas formales para discriminar cuál es la más probable que se encuentre. Hay que definir las cargas formales como la diferencia entre los electrones de valencia de un átomo con los electrones que están actuando de ese átomo en la estructura. De esa forma vamos a desarrollar para la estructura A los siguientes cálculos. Para el átomo de hidrógeno, tenemos que los electrones de valencia son 1 menos, voy a poner con otro color, la cantidad de electrones con los que está actuando el hidrógeno aquí es 1, que se puede ver en este punto de acá. Ya. En el átomo de oxígeno enlazado con el hidrógeno, vamos a tener que los electrones de valencia del oxígeno de manera natural son 6. Estos electrones de valencia se pueden hacer o se pueden obtener generando las configuraciones electrónicas de los átomos que estamos analizando. Como vemos, los átomos, los electrones de valencia que presenta el oxígeno son 6, los cuales se pueden obtener haciendo la configuración electrónica. Sin embargo, los átomos con los que está actuando el oxígeno en esta estructura pueden ser distintos. En este caso son 6, lo que nos da una cantidad similar, generando una diferencia de 0. Ahora, analizando el otro átomo de oxígeno que está no enlazado al hidrógeno, volvemos a colocar los 6 electrones de valencia que siempre va a tener el oxígeno, y luego contamos con cuánto está rodeado el oxígeno. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, le restamos 6 y nos va a dar que va a ser igual a 0. Y el último átomo que se presenta en la estructura, que es el de azufre, el azufre, haciendo la configuración electrónica, también tiene 6 electrones de valencia. Y ahora, contando los electrones que lo rodean en la estructura, vemos que tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso nos da una cantidad de 6, generando una carga formal de 0. Estas son las cargas formales de los átomos en la estructura A. Ahora, analizando la estructura B, se realiza el mismo procedimiento, partiendo por el átomo de hidrógeno, el cual tiene una cantidad de electrones de valencia de 1, menos la cantidad con lo que está rodeado, que también es 1, el cual es S. En el caso del derecho es S, generando una diferencia de 0. Para el átomo de oxígeno, nuevamente enlazado al hidrógeno, sus electrones de valencia sabemos que son 6, menos los oxígenos que están enlazados al hidrógeno tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, su carga formal va a ser 0. En el caso del átomo de oxígeno no enlazado al hidrógeno, sus electrones de valencia 6 igualmente. Y ahora contamos con lo que está rodeado. Y vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se genera una diferencia de menos 1. Para el azufre, que es el último que tenemos que analizar, recordad que también tiene una cantidad de electrones de valencia de 6. Se le restan los electrones que lo están rodeando, que son 1, 2, 3, 4. Esto genera una carga de más 2. Este menos 1 de aquí hay que multiplicarlo por 2, puesto que son 2 oxígenos los que presentan esa carga formal, generando una carga general de menos 2 para ese tipo de oxígeno. Estas son las cargas formales que obtenemos en la estructura B. Cabe señalar que siempre la suma de las cargas formales de una molécula que no sea iónica debe ser igual a 0, cosa que tanto para la molécula A o la estructura A se cumple que el total de la suma de sus cargas formales da 0, y para la estructura B también vemos que da la suma 0. Luego de esto se analizan las cargas formales de cada átomo y se va a elegir como la más probable estructura que se genere, la cual genere que cada carga formal de cada átomo sea 0. Por lo tanto, de acuerdo a esa teoría, la estructura más probable va a ser la estructura A. El hecho de que la suma de las cargas formales de todos los átomos, en este caso de 0, también puede ocurrir que no dé 0 dicha suma, puesto que hay moléculas que pueden ser moléculas iónicas, y la suma total de las cargas formales va a tener que corresponder a la carga de la molécula con la que se está trabajando. En este caso, nuestra molécula vemos que tiene una carga neutra, donde su carga total es 0. Por lo tanto, esa carga presenta una buena correspondencia con nuestro total que se está obteniendo en cuanto a la suma de las cargas formales. En caso contrario, si la molécula fuese cargada, eso significa que aquí puede presentarse un signo más, menos o más 1 o menos 1. En esos casos la carga formal total tendrá que ser equivalente a la carga de la molécula trabajada. Para poder determinar cuál de las estructuras es más probable en base a las cargas formales, existen 3 criterios. El primero y el más importante de todos es el que las cargas formales de los átomos en la estructura
sea 0. Esto ocurre en el caso de nuestra estructura A. Como podemos ver, tenemos que las cargas formales de cada átomo es 0. Por lo tanto, por eso definimos que es la estructura más probable mediante este análisis. El segundo criterio es que las cargas formales de los átomos en la estructura sean lo más cercano a 0. A 0. No siempre en las estructuras vamos a ver cargas formales en los átomos iguales a 0. Pueden generarse distintas estructuras con cargas formales donde en ambas estructuras van a haber átomos con cargas formales distintas a 0. Para eso se ocupa el segundo criterio y se discriminará por el que tenga cargas formales en los átomos más cercanas a 0. Y el tercer criterio es que las cargas formales negativas deben ubicarse en el átomo más electronegativo. Para comprender mejor el criterio 3, podemos ver nuestra propia estructura. En el caso de nuestra estructura B, vemos que el oxígeno tiene una carga formal de -2. Por lo tanto, en el caso de que se genere una discrepancia entre dos estructuras, la de la estructura B, va a prevalecer, dado que la carga negativa está ubicada en el átomo más electronegativo, que es el oxígeno. En esta estructura el azufre no es más electronegativo que el oxígeno, ni tampoco el hidrógeno. El oxígeno, siendo el más electronegativo, tiene la carga formal negativa. Por lo tanto, en ese caso, se podría seleccionar la estructura B como la más probable. Sin embargo, en este caso, se tiene que la estructura A tiene todas las cargas formales iguales a 0. Por lo tanto, prevalece el criterio 1. Esperamos que les haya servido y que sigan estudiando todas sus materias para que les vaya lo mejor posible en sus ramos. Además, los invitamos a que sigan viniendo al PAYEP a hacer sus consultas tanto con asesores, tutores o talleristas, y sigan viendo los talleres virtuales que se les seguirán subiendo para su mejor desempeño. Hasta la próxima.